Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Hola, ¿qué tal? Estamos listos y listas para desarrollar la segunda temporada del programa Juvenil Es, una dinámica que nos ha acercado al mundo de las juventudes desde muchísimos aspectos: vida, trabajo, deporte, novias, novios, rock and roll, moda, droga, bueno, fiesta. El mundo de la juventud es un mundo impactante, es productivo, es dinámico. Yo estoy muy contenta de empezar la segunda temporada y quiero decirles que hoy vamos a abrir el programa con el siguiente título: Mi primera chamba. Juventudes, educación y trabajo. Es común asociar juventud con escuela y empleo. Sin embargo, es importante reconocer que ambas trayectorias tienen retos, brechas y desigualdades que hacen que la inserción a la escuela y el trabajo sea relativamente sencilla o compleja. De acuerdo con los datos de INEGI, el índice de escolaridad en México en la población de 15 años y más es de 9.2 años. Con la educación secundaria terminada, es común que las personas jóvenes se empleen en trabajos precarios. Sin embargo, también es importante destacar que existen minorías para quienes la permanencia en la escuela y el acceso a un empleo no precarizado es posible. El día de hoy yo tengo el gusto de tener a un invitado. Es un invitado de honor. Mi primera chamba. Juventudes, educación y trabajo. Por el Dr. Luis Antonio Mata Zúñiga. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Coordinador del Grupo de Trabajo Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo, adscrito al Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. Ha sido docente en los programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y en la maestría en Docencia en Educación Media Superior de la UNAM. También ha participado como profesor y tutor en la maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social de la Flaxo, México, en el área de Sociología de las Universidades de la UAM Azcapotzalco y desde el 2006 en el eje de Metodología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Educación, Trabajo y Pobreza, Jóvenes Estudiantes y Bachillerato, Aspiraciones educativo-laborales de estudiantes universitarios y Jóvenes, Trabajo y Desigualdad. Es un gusto estar frente a ti, doctor Luis Antonio Mata Zúñiga. ¿Cómo estás? Un poco apenado porque fue muy grande la semblanza, pero muy bien, muchísimas gracias. Oye, pero es que esto de estudiar y prepararnos sí se lleva su tiempo y vale la pena también. Y creo que al final compartir el mensaje con las juventudes, abordar el tema, pues está también sumamente complejo y hay que darle su tiempo para ir detallando. La Organización de las Naciones Unidas plantea que uno de los principales retos que enfrentan las juventudes en América Latina son las transiciones laborales, pues hay tres veces más posibilidades de que una persona joven esté desempleada. En principio por la falta de experiencia, pero también por problemas estructurales. Y creo que hay que entrarle a ir desmenuzando este tipo de problemas. Así es que sin más, doctor Luis Antonio, ¿cuáles son los mayores retos para las juventudes mexicanas en materia de educación y empleo? Bueno, primero tendremos que hablar de ocupación más que de empleo, porque en realidad la ocupación laboral es la que se sucede en términos de relación al trabajo y el empleo constituye un conjunto de elementos formales de protección laboral. Y eso es justamente de lo que más carecen nuestros jóvenes. En concreto, el acceso a la educación, tenemos un tema importante a propósito de un conjunto de brechas que se han generado entre la educación rural y la educación entre comunidades indígenas y el acceso a una buena educación, a una educación de calidad.
Este es un problema fundamental que ha generado el proceso de segmentación de la oferta educativa en las grandes metrópolis, en donde aquellas personas, sobre todo jóvenes, que tienen acceso a mejores condiciones educativas van a tener la posibilidad de acceder a mejores instituciones, o bien van a estar fuera del proceso. Pongo un ejemplo muy concreto en términos de lo que sucede en la zona metropolitana del Valle de México, para dar un poco de contexto. Más de 300,000 jóvenes participan en el examen de la Comipems año con año, para entrar a uno de los bachilleratos públicos en la zona metropolitana del Valle de México. De esos, más de 160,000 en promedio en los últimos años tienen como primera opción la UNAM, una de las opciones de la UNAM. La gente que entra a estos bachilleratos corresponde a los deciles, normalmente las instituciones de mayor prestigio corresponden a los deciles más altos, están en mejores condiciones de trayectoria de la educación de sus padres, en mejores condiciones socioeconómicas, socioculturales, en fin, se van reproduciendo condiciones desde las cuales se genera una brecha en la educación y las oportunidades y el acceso es muy corto. En concreto, en el 2016 teníamos un abandono escolar de aproximadamente el 16%. La apuesta en esa administración era bajar un percentil cada año para reducir el problema del abandono. En ese mismo año, en 2000... Abandono escolar. Sí, el abandono escolar. Que de hecho hay todo un tema para hablar del tema del abandono, porque normalmente se le piensa como deserción, como interrupción, como abandono y como un conjunto de conceptos que en realidad no acaban de englobar el problema. Yo prefiero hablar de abandono en última instancia o de interrupción, pero no así nunca de deserción, porque la gente que deserta normalmente de la milicia. Sí, ya me imaginé en filas y un panorama bastante desalentador. Sí, absolutamente. Y bueno, te decía, en esos términos, el proceso de abandono en 2012 a 2018 correspondía a disminuir el 16%. Actualmente, en el ciclo 22-23, tenemos, según las cifras de la SEP, con las cuales yo podría dudar bastante, 8.7% de abandono escolar, lo cual indicaría que tendríamos un abandono muy bajo. En las cifras y en la realidad, esto a mí me parece que sigue siendo un problema a propósito de quienes sí pueden acceder a la educación y quienes no. Particularmente los problemas asociados con ser mujer, estar en un contexto rural o en una comunidad indígena, aparta mucho más a la población de la educación y sobre todo una educación de calidad. Claro, pues es difícil imaginarnos esta situación, pero si ahorita quisiera yo como resumir esto que me dices, si pienso en el centro del Valle de México y pienso en las juventudes, me encuentro con que hay muchos problemas y muchas situaciones que nos hacen tener más o menos calidad educativa. Y esto tiene que ver, como me lo has dicho, pues es un componente que tiene varias aristas. Las familias, la procedencia, pero al final las escuelas hoy están dando cobertura a qué cantidad, a qué porcentaje de las juventudes. ¿Pueden abrir sus puertas al 100% de la juventud en México? Justamente en la Ciudad de México, no así en la zona metropolitana del Valle de México, tenemos más del 100% de lugares posibles. El tema es que como hay una mayor demanda en la ciudad que en la zona metropolitana, básicamente en el Estado de México, muchos jóvenes estudiantes del Estado de México bajan a la ciudad porque la oportunidad es más competida. Esto genera problemas de transporte, de caos vial, de tiempos. Vivienda. Sí, claro. Tenemos un tema en donde, por ejemplo, un joven en la Ciudad de México promedia entre 30 y 60 minutos para llegar de su casa a su plantel. O puede ser de 1 hora a 1:30 y más. Este problema lo tenemos y nos lo generamos precisamente por la configuración de nuestro sistema y cómo está considerada la Ciudad de México con respecto a los espacios aledaños. Es un problema que nos generamos también nosotros en el diseño. Claro, y esa decisión de dejar la escuela me parece que también necesita mucha atención. No solamente sucede que ya me aburrí o no me gustó, también puede ser esto de un traslado que es agobiante, que es tormentoso. Por supuesto que tenemos que hablar de la economía, cuánto me cuesta ese traslado en tiempo y en recurso económico. Creo que son muchos factores. Y otra cosa
cosa que a mí me sorprende, creo que son las tecnologías de la comunicación. Si hoy tenemos tantas cosas a la carta, si hoy la comida en tu puerta de cualquier restaurante está tan fácil porque la modernidad nos está acortando esas brechas con la digitalidad, el estudio creo que también ahí está dando un salto. ¿Cómo percibes esa parte en las juventudes y las tecnologías de la información? Mira, un parteaguas claramente fue la pandemia. O sea, en el contexto de pandemia, la capacidad de acceso a dispositivos electrónicos, a acceso a medios digitales para poder educarse, comunicarse, es un aspecto que hizo una diferencia fundamental entre estudiantes. En principio, y pareciera muy sencillo para muchas personas que ven a los jóvenes con un celular en la mano, se pensaría que los jóvenes ya por tener acceso a un celular son capaces de tener un acceso total a cualquier cosa tú le sabes al celular. Esto es falso. Tenemos un alto índice de analfabetismo digital, porque los jóvenes en buena medida hacer uso de las redes, de los medios y dispositivos digitales, no es meterse a redes sociales para platicar con sus amigos, sino que tiene implicaciones de cómo se relacionan en plataformas, cómo se educan, de qué manera se utilizan nuevas tecnologías. Por ejemplo, qué tan hábiles son nuestros estudiantes para hacer uso de ChatGPT, por ejemplo, y de qué manera esta posibilidad les permite incidir positivamente en su formación y no generar formas de simulación o que obligue a los docentes a generar nuevas estrategias. Hacer un examen con computadoras o celulares en un salón de clase hoy día es improcedente, no funcionaría como tal. Entonces ese tipo de problemas y en la pandemia se maximizaron justamente porque se generó o se exacerbó esta relación y dependencia con los medios digitales que antes no se tenía y ha fomentado una mayor brecha entre jóvenes que tienen acceso y conocimientos del uso de medios digitales y otros que no. Claro, y si después pensamos en la gama de los teléfonos o en dónde vivo, es distinto vivir en la capital del país a vivir en un poblado próximo. Esto también va manifestando diferencias, pero yo quisiera entender con mayor claridad. Si tú me pudieras decir con 3 palabras, ¿cuál es el mayor reto que tienen hoy las juventudes en México? Si hablamos de educación y empleo, ¿cómo lo describirías así, tan escueto como con muy contadas palabras? Acceso, seguridad y bienestar. O sea, la posibilidad de que un individuo tenga certidumbre del acceso a la educación, al trabajo y además que las condiciones educativas y de trabajo le permitan certeza para el desarrollo de su trayectoria son 2 aspectos cruciales. Y eso, si además le permite tener bienestar y sentir que forma parte, creo que serían los 3 temas más importantes de los cuales tenemos muchos problemas. Claro, y tendríamos mucho trabajo todos, o sea, la población en general, con sus instituciones incluidas, con los sistemas de gobierno, porque el reto es grande. También tengo muchas ganas de imaginarme a la población mexicana, porque esto cambia. Hace algunos años decíamos, México es un país de jóvenes, pero eso lo decían hace muchos años. Entonces hoy México es un país de adultos, es un país como de qué tipo de edades. ¿Cómo lo ves tú, doctor? Bueno, como lo ve el INEGI, somos un país en donde la curva demográfica se espera que hay un descenso para antes del 2030, en donde en realidad la mayoría no serán jóvenes. Hoy día, aproximadamente casi 33% de nuestra población se considera joven en términos etarios, de 12 a 29 años. En realidad nuestra población se está envejeciendo. No obstante, en el regreso de la pandemia hubo un incremento en el embarazo de muchos jóvenes que pudieran modificar de alguna manera esta tendencia, cosa que habría que ver a lo largo del tiempo y si las proyecciones así lo permiten. Pero tenemos problemas graves en términos de pensar, por ejemplo, en el retiro. Si no tenemos la suficiencia de jóvenes como para poder tener población económicamente activa que sustente a una población con mayor edad, tenemos un problema estructural sobre el cual no estamos haciendo políticas públicas para planificarlo y desarrollarlo mejor, por ejemplo. Sí, eso sí que da miedo. Y otro tema que quisiera abordar contigo, el tema empleo. Los jóvenes
así como cuesta mucho estar 8 horas sentado y no medir la productividad, me parece que su espíritu es bastante pegado a ese sentimiento de yo no quiero estar sentado por cumplir un horario que le llamamos en lo vulgar horas. Entonces, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Se pueden cambiar estos formatos? Institucionalmente tenemos que hacer horarios y propuestas más dinámicas y modernas para desarrollar nuestros empleos. La pregunta es muy interesante y tiene varias formas de entenderse. En principio, ojalá nuestros jóvenes tuvieran trabajos de 8 a 5, con derechos laborales, con seguridad, con condiciones que teníamos hace 40, 50 años. Por más pesado que eso suponga, la capacidad de tener derechos laborales es un aspecto desconocido por la mayoría de los jóvenes. Y en esos términos, pues, la flexibilidad laboral iniciada en los 90, a partir de diferentes políticas, ha fomentado que los jóvenes tengan que multiplicarse en diferentes ámbitos laborales en donde no tienen certeza laboral, no tienen certeza de un contrato, no tienen condiciones de lo que se define propiamente como un empleo. Lo que tienen es trabajos, ocupaciones, proyectos. Hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Australia, que en buena medida también representa ciertos elementos generacionales y culturales, en donde los jóvenes en Australia lo que tienen es que hay un problema de que no se quieren incorporar a la docencia a un largo plazo. El gobierno australiano, por ejemplo, está haciendo esfuerzos para que se logre que los egresados de pedagogía decidan incorporarse en un proyecto de docencia, de magisterio de larga data, de 20, 30 años. Lo interesante es que los jóvenes dicen, yo no quiero estar en un trabajo así durante tanto tiempo, yo quiero tener proyectos, hacer cosas. Moverme. Y no eso quiero es un pasar tema mi interesante. vida. Exacto. A mí me parece que ya chocan mucho con la idea de comprarse incluso una casa. Prefieren moverse, prefieren vivir la vida y no terminar tu vida, envejeciendo a la sombra de una oficina o de una fábrica. Pero también en materia de empleo, hoy, ¿cuál es el empleo para los jóvenes? ¿Cuál es la oferta? ¿Qué les estamos ofreciendo a los jóvenes en materia de empleo? Desocupación y sobre todo informalidad. Y esta parte de los jóvenes deciden no tener estas condiciones, no, están lamentablemente acostumbrados a esta situación porque generacionalmente no han tenido la posibilidad de incorporarse en mejores condiciones laborales, no tienen derechos, mucha parte de nuestra población juvenil no tiene derechos laborales. 2 veces más los jóvenes tienen condiciones de informalidad en comparación con los adultos. Por ejemplo, en esos términos, ¿qué tipo de espacios ocupan? Depende del momento de su trayectoria, depende de la escolaridad. La escuela sigue siendo la institución mediadora para el ingreso al mercado de trabajo, a pesar de los pesares, la meritocracia y las condiciones de cómo se piensa, por ejemplo, la acumulación de títulos sigue siendo un diferencial en términos salariales y en términos de incorporación hacia ciertos trabajos, pero esto tampoco es una garantía. Entonces, los trabajos a los que se están incorporando a pregunta expresa son diversos, pero normalmente son múltiples. No tienen un solo trabajo en un solo contrato. La verdad es que sí, es un mundo que me pone un poco gris. Pero tenemos que pensarlo. Qué importante tener este espacio de juvenil es. Tenemos que pensar en su vida, en su mundo, en sus problemas. Y sí, estamos hablando de la escuela, pero también estamos hablando del empleo y también estamos diciendo que no hay. Y que si hay, no tiene condiciones que garanticen la seguridad. Y entonces, pues estamos en una construcción de país que no suena agradable ni en lo presente ni en lo futuro. Y el llamado, ¿cómo tendría que ser y a quién? Pues el llamado tiene que ser a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo a las instituciones que generan posibilidades de incorporación al mercado de trabajo. Hay diferentes condiciones desde las cuales se pueden generar situaciones, trayectorias distintas. A mí en particular me preocupa la concepción propia del becario, que en el marco de este gobierno tenemos como una constante. La idea de la universalización de becas para nuestras juventudes implica que estamos teniendo a un sujeto que está asociando su educación a una beca y puede prolongarse desde el bachillerato hasta el postdoctorado.
Todo ese tiempo no tiene nunca ni antigüedad, ni derechos laborales, ni ningún derecho en sí mismo. Tendríamos que modificar ese tipo de cosas, tendríamos que ofrecer condiciones desde las cuales la incorporación al mercado de trabajo esté vinculado directamente la educación con las posibilidades que reclama el mercado, porque tampoco no podemos mantener esta discusión en donde la escuela esté desvinculada del mercado de trabajo, porque estamos haciendo a un lado un montón de jóvenes que sí o sí van a terminar saliendo de la escuela y se van a tener que incorporar al mercado de trabajo o están incorporados y sus conocimientos técnicos y prácticos para incorporarse pueden ser limitados o pueden ser no competitivos con respecto a otros jóvenes. Quisiera en este momento brincar a un tema muy específico entre lo público y lo privado. Específicamente, vamos a hablarlo en la educación. Creo que para no interrumpirte, me acercaré a una pausa, brincaremos esa pausita y de regreso, pues tiene que ver con un trabajo que tú desarrollas sobre jóvenes universitarios y empleo en escuelas públicas y privadas. Yo quisiera saber qué diferencias se encuentran en sus trayectorias laborales. Retomamos este tema. Tenemos también pues las etiquetas, desafortunadamente, y los clichés siguen siendo. El bullying es parte como de la cotidianidad, aunque también hablarlo sirve, visibilizarlo sirve para cambiarlo. Pero toda la vida ha habido sesgos, si vienes de escuelas públicas o privadas, y eso hoy todavía es un reflejo, hoy todavía tiene una implicación en tu trayectoria laboral. Con ese tema regresamos. ¿Te parece bien, doctor Luis Antonio Mata? Perfectamente. Muy bien, pues esto es Juveniles. El tema de hoy es Mi Primera Chamba, Juventudes, Educación y Trabajo. ¿Cuáles son las primeras chambas? Pues con esto regresamos y mucho más de todo el mundo de las juventudes. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Mi Primera Chamba, Juventudes, Educación y Trabajo. Este programa de radio Juveniles. Estamos platicando con el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga. Y mi primera chamba, quiero acordarme como si fuera el juego de Basta, de las primeras chambas. Pueden ser de lo más precario a lo más office, pero primeras chambas, ¿qué te viene a la mente? ¿Cuáles son las primeras chambas de los chavos en la actualidad? Bueno, en principio yo trabajo universitarios en ese tema en concreto y te puedo decir que es muy interesante cómo entre instituciones públicas y privadas hay una diferencia sustancial a propósito de cómo se concibe mi primera chamba. Para los estudiantes de instituciones privadas, incorporarse al mercado de trabajo es una necesidad más temprana que los de públicas de instituciones de prestigio. Llámese, por ejemplo, la UNAM, en el caso concreto, en donde para un estudiante de una institución privada de prestigio, lo importante es acumular experiencia y vincularse con el mercado de trabajo al cual desea incorporarse y poder explorar las posibilidades desde las cuales mejoraría la posición o la ocupación laboral que desea. Mientras que para el estudiante universitario de instituciones públicas, estoy hablando de un estudio de caso que estuvimos haciendo, no lo puedo generalizar, pero sí observamos esta diferencia en donde los estudiantes de instituciones públicas, en concreto algunos de Derecho y Administración e Ingenierías, optaron, no todos, pero más en porcentaje con instituciones privadas, a quedarse solamente como estudiantes de tiempo completo. Porque desde esta perspectiva considero que es muy importante estudiar y sus familias también. Según algunas entrevistas de trabajo cualitativo, los padres decían, es importante que no te metas a trabajar ahora porque luego te va a gustar el dinero y ya no vas a regresar a la escuela o no vas a terminar. Mientras que algunos de instituciones privadas decían, no, lo importante es que te incorpores desde ya para que construyas experiencia, contactos, redes. Es muy importante cómo se construye la transición de los estudios al trabajo en términos de las redes sociales que se articulan en las diferentes instituciones, cuál es el peso institucional para que se puedan generar contactos, vinculaciones, oportunidades y sobre todo para que se amplíen los horizontes y aspiraciones. La posibilidad de aspirar a estudiar un posgrado, estudiar en tal o cual lugar, se abre para ciertos estudiantes en ciertas instituciones, tanto públicas y privadas, mientras que en otras, tanto públicas como privadas, de menor prestigio o menor desarrollo académico, estas se acotan porque el perfil socioeconómico y en general la composición social del estudiantado es distinta.
Entonces, los chavos en escuelas públicas es más común encontrar que salen de la licenciatura y se van a la maestría y claro que le quieren llegar al doctorado y obviamente piensan en las becas y entonces esto va siendo una práctica que los aleja de la experiencia laboral. Sí, de hecho, uno de los temas más interesantes que me resultó a mí en esta investigación es el tránsito de la media superior del bachillerato, en este caso, a la universidad. Varios estudiantes de instituciones privadas asumían una idea, como le llamaron incluso ellos, un año sabático para pensar y tomar distancia de cuál va a ser la carrera que voy a elegir, en qué me voy a comprometer en los próximos años y explorar mis opciones. Esta capacidad de explorar como un dispositivo desde el cual tomar mejores decisiones es algo que en la mayoría de los casos de los estudiantes de instituciones públicas no lo hacen porque la competencia de la segmentación de la oferta para ingresar a una institución de alto prestigio supone que tienes que aprovechar tu lugar sí o sí y el tránsito es directo. Esto implica que la capacidad de explorar se acote. Y sí, esto sucede también en el tránsito a los posgrados, por ejemplo, que claramente estamos hablando de una población muy menor, pero en el caso de instituciones públicas son mucho más proclives algunos estudiantes de rápidamente incorporarse al posgrado por la beca, porque tienen que acumular credenciales. Y hay estudiantes que perfectamente no han trabajado hasta el doctorado, hasta haber obtenido el doctorado. Esto es impensable para los estudiantes de instituciones privadas en donde en buena medida están pensando, bueno, yo voy a trabajar y estudiar porque lo que quiero es desarrollarme, generar un emprendimiento, buscar condiciones que me beneficien. Y el camino es distinto. Las aspiraciones, los imaginarios se bifurcan en muchos aspectos en ese sentido. Claro, y un poco también desde la concepción de la educación privada, pues tiene en la mente la industria. Si recordamos la esencia y la naturaleza del Tecnológico de Monterrey, la Ibero, la UTLA, pues es parte del desarrollo que ellos quieren hacer. Sí, en buena medida la idea de poner una empresa, poner un negocio, poner algo de sí mismos está mucho más presente en estudiantes de instituciones privadas que de públicas. Pero también es cierto que la capacidad de recursos, de acceso a créditos, de redes, de financiamientos, es mayor en estos estudiantes en comparación con nosotros. Pero también juegan los imaginarios. ¿Dónde te ves a 5 años? ¿Dónde te ves a 10 años? En mayor medida los estudiantes de pública se ven como trabajadores, no como empleadores. Y eso es un aspecto cultural que también forma parte de una trayectoria y un circuito escolar diferenciado. Claro. ¿Y cómo ves a los chavos que hoy tienen muchas aspiraciones en convertirse en estrellas tiktokeras, por ejemplo? Es un fenómeno muy, muy interesante, la verdad. La capacidad de monetizar contenidos desde hace algunos años a través de plataformas como, por ejemplo, Twitch o YouTube, ha generado una industria en donde en realidad los jóvenes ahí tienen mano y se han convertido en figuras de streaming, jugando videojuegos, haciendo contenidos de diferentes cosas, ejercicio, lo que sea. ¿Creen que esa es su primera chamba? ¿Así lo ven? Justamente es lo que te iba a decir. En realidad no hay una concepción de que esta sería un trabajo. A pesar de que incluso estén generando dinero y capital, es un proceso gradual. En el caso de lo poco que he trabajado la temática, en concreto, sí es un proceso gradual en donde consideran hasta cierto punto que en realidad esto es un trabajo de tiempo completo. Cuando compran equipo, cuando definen un horario, cuando establecen tiempos, y su realidad concreta tiene que ver con tener ese trabajo. Y sí, pasa, pero son los menos también, ¿eh? Tampoco todos nuestros jóvenes están streameando en todo el tiempo. Eso está bueno saberlo. De acuerdo a tus investigaciones, ¿cómo se manifiesta la desigualdad en las trayectorias escolares y de trabajo para las personas jóvenes? Pues mira, esto sucede en el marco de los diferentes circuitos de experiencia. La capacidad de los procesos de socialización en diferentes instituciones van generando circuitos en donde algunos jóvenes que se vinculan con otros jóvenes que son semejantes a ellos o son otros significativos y son más o menos semejantes en términos socioeconómicos y socioculturales van teniendo cierta predilección por ciertas opciones educativas y laborales. Esto va segmentando el mercado y también va segmentando cómo se construye la trayectoria y va diferenciándolos. Muchas veces este proceso de diferenciación incide directamente de manera subjetiva en aspectos como la aspiración de ingreso laboral. Justamente hace una semana se hizo viral esta nota en donde
algunos estudiantes de instituciones privadas consideraban que su primer empleo deberían de ganar arriba de 50,000 pesos, cosa que también hemos registrado empíricamente, en donde en instituciones privadas la aspiración laboral es, pues yo espero ganar mi primer trabajo 50,000 pesos, más de 50,000 pesos. En muchos estudiantes de instituciones públicas, la aspiración en este caso no superaría los 12, a los 20 como una aspiración, lo cual habla ya de una construcción de aspiración a la baja, que es resultado de un proceso de estructuración de la experiencia en donde uno se adecua o va pensando hasta dónde me podría alcanzar en mis condiciones. Y esto genera un proceso de desigualdad que se expresa en una dimensión subjetiva tan concreta como la aspiración del ingreso que yo pretendo. Pues esto está complejo porque de alguna manera estamos produciendo como un patrón de pensamiento. Sí. Y eso también es parte de nuestros sistemas educativos. Oye, ¿qué piensas tú, doctor, del emprendedurismo y los jóvenes? El emprendedurismo, como le llaman los jóvenes, supone la posibilidad de incorporarse a diferentes posibilidades de mercado de trabajo. Es cualquier posibilidad de emprendimiento es válido para los jóvenes, pero es muy distinto ser una neni, por ejemplo, que son estas jóvenes que están vendiendo en el metro productos que publicitan o negocian a través de Marketplace de Facebook, por ejemplo, o de Mercado Libre, en donde las posibilidades de acceso a un ingreso son bastante acotadas en comparación a ciertos emprendimientos de otros jóvenes en donde pueden comprar, no sé, vamos a invertir tanto dinero para comprar, y esto sí está documentado, instrumental médico y vendérselo a los hospitales. Y generamos una empresa y ganancia. O sea, esas posibilidades, esa viabilidad cruza igualmente por acceso al financiamiento, redes sociales, expertise, conocimiento previo en casa sobre negocios, un montón de cosas sobre las cuales también encontramos otra brecha de desigualdad. Pues tenemos que trabajar en estas brechas. Lo que hoy queda claro es que los jóvenes están yendo a la escuela o no. Todavía tenemos la idea de que la escuela sigue siendo una promesa de ascenso social para las juventudes mexicanas. Sí, la escuela sigue siendo la principal institución mediadora para la incorporación al mercado de trabajo. Y sobre todo una consideración social que si eres joven y no estás en la escuela, en un contexto urbano, por ejemplo, si tú tienes entre 15 y 17 años, no estás en el no lugar. Tu lugar es el bachillerato, es la escuela, es la prepa, es la socialización que supone la vida juvenil que retrasa la incorporación a las responsabilidades y al mundo adulto. Pero en realidad el diferencial económico que genera el tener o no formación universitaria, por ejemplo, se está disminuyendo en comparación con el ingreso que puede tener algún joven que, por ejemplo, puede ser streamer en ese caso, y el acceso a ciertos lugares y posiciones de derechos laborales, conseguir una plaza, un trabajo digno y bien remunerado, a pesar de contar con esas credenciales, tenemos una población amplia de gente con muy alta formación que no está encontrando condiciones de incorporación al mercado de trabajo. Tenemos la generación más preparada de la historia y la que menos condiciones de incorporación tiene en condiciones adecuadas. O sea, sí tenemos educación, sí estamos preparados, sí estamos a buenos niveles, pero no hay chamba. Pues tampoco estamos tan a buenos niveles, pero igualmente no hay chamba para los pocos que son. Sí. O sea, a pesar de todo, el nivel de informalidad que tiene este país es tremendamente alto. ¿Y entonces los empleos están ahí, en el comercio informal? Buena parte de ellos, sí. Algunos estudios apuntan que es el 70%. Entonces, en esos términos, sí, la informalidad, la falta de contratos, la falta de estabilidad es la mayoría de los casos. Doctor, ¿pero por eso a China le va muy bien con este país? No, bueno, es distinto. Pero es que nos venden todos los productos chacharitas. El problema es que nosotros no... Bueno, China tiene un alto desarrollo de manufacturas, pero además tiene un alto desarrollo tecnológico. Lo malo es que nosotros solamente estamos apostando a la maquila y que nuestros jóvenes están apuntando para ahí. En esos casos, lo único que necesitamos sería tener media superior para meterlos a la maquila. Y nuestro proyecto de nación tiene que ser más importante que eso. ¿Cuál sería para ti la sugerencia si pudiéramos diseñar una política pública para atender a la juventud mexicana en estos dos grandes temas, educación y trabajo? ¿Por dónde la imaginas?
Generar políticas transversales de juventud, políticas públicas en donde la condición juvenil se entienda como un proceso vital que recorre toda la vida. Pensar, por ejemplo, en el retiro es una política de juventud. Se tiene que considerar cuánto tiempo y cuántas horas y en qué condiciones debe y puede trabajar un joven, pensando en que esa política cruza transversalmente toda la serie de políticas para que beneficie el trayecto vital. Ese tipo de cosas no se hacen parches, remiendos sobre situaciones en donde en realidad nuestros jóvenes están siendo atendidos, entre comillas, en donde la escuela a veces pareciera una guardería y el trabajo una aspiración. Un lugar en donde contenerlos dados los problemas de tránsito y la erosión de nuestras instituciones como el trabajo, la escuela, la familia. Pues la verdad es que el reto sí está bastante duro. Sí me imagino a las chavas y los chavos de nivel medio superior, de superior, en un lugar que no es la escuela, pues me los estoy imaginando desafortunadamente, pero sumidos en una pantalla pequeña o grande en videojuegos. En el narco, en la violencia, en muchos aspectos. Abajo de los puentes, sí, ahí me iba enseguida a la calle. Y no justamente haciendo barras en un parque. Es con la mona o con cualquier estupefaciente. Uh-huh. Pues sí, lamentablemente uno de los espacios más atractivos para el reclutamiento por parte de la delincuencia son los jóvenes, y si no, la única manera de arrancar a los jóvenes de los espacios de violencia supone dar condiciones adecuadas de incorporación a la educación y al trabajo. Si no hay esas políticas, estamos necesariamente condenados a que nuestras juventudes sean captadas por la delincuencia, por ejemplo. Y es que de verdad que les tiene una oferta. Sí, no, les tiende una oferta, o sea... de dinero y de chamba. Absolutamente. Estos imaginarios en el norte, sobre todo, del joven con la troca, la chava voluptuosa y viviendo a salto de mata, es una aspiración para muchos jóvenes, porque se ha construido en una posibilidad de cambiar la realidad que viven, porque la apuesta por la educación, el trabajo honesto, el ingreso digno, muchas veces eso no alcanza para nada. Y vivir la vida loca y vivir la vida en corto plazo es un imaginario más deseable para muchos jóvenes que no encuentran ni en la educación ni en el trabajo espacios de desarrollo sostenibles en el corto, mediano y largo plazo. Pues sí, un fenómeno que nos arrastra a todas las juventudes y con el que tenemos toda la humanidad, que poner los ojos bien abiertos, porque fíjate que yo creo que ese fenómeno que empezó en el norte ya está invadiendo, pero América Latina, no me quedo solo en México. Y esta onda así del sombrero, botas, la troca, la música fuerte y el narco como forma de vida, como pues cultura. Uh-huh. Es una cultura. Sí, es una cultura y lamentablemente adquiere adeptos. Si no generamos condiciones reales de una forma de contracultura a esta imposición cultural de la narcocultura en contextos como sucede en el norte, pero que no son exclusivos el peso que tiene todavía Peso Pluma en diferentes plataformas de streaming, habla de una construcción cultural que está apostando por ese tipo de cultura. ¿Cuáles son las posibilidades que estamos dando a nuestras juventudes para que eso no ocurra? Para que se vea para que haya otras posibilidades, en realidad son bastante cuestionables. Claro. Si pienso otra vez en chavos y chavas, en las juventudes, y creo que ellos piensan que la escuela es el lugar en el que podrán aspirar a tener una mejor calidad de vida y después en su empleo. Hoy puedo decir que es la mitad del país, hoy puedo aproximar un número a esa realidad en donde todavía creemos en la escuela y en el trabajo como forma de vida. No, si los jóvenes siguen apostando por la escuela, incluso, por ejemplo, muchos jóvenes que están en educación dual, que son esta formación educativa de media superior en donde se están formando propiamente para el trabajo, muchos de ellos siguen pensando, después de haber obtenido el logro de la media superior en esta formación, a seguir estudiando la licenciatura como una aspiración propiamente de reconocimiento social. El problema es que también si pensamos solamente la educación superior y la escuela como una forma de logro personal, vale bastante menos de lo que supone en realidad el valor de esta educación para defenderse en la vida en diferentes situaciones y obtener derechos y defender y acostumbrarse a esos derechos.
¿Sabes, doctor? Una cosa muy importante que me ha dejado esta producción radiofónica, Juveniles, es pensar en los jóvenes como joven, no viéndolo desde el adultocentrismo, sino entendiendo que tienen necesidades, luchas internas, deseos, que tienen muchas necesidades también, que tienen esperanza, que tienen energía, que tienen salud. Y entonces cuando pienso en esta población con todas esas características, pues sí me da ilusión porque sí son fuerza de presente y no son futuro, son presente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y además, a pesar de los pesares, nuestros jóvenes en buena medida siguen siendo felices y desean vivir su vida y tener una experiencia juvenil adecuada, linda y como la quisiéramos. La quisimos vivir todos y algunos tuvieron la oportunidad de tenerla. Entonces sí, los jóvenes siguen siendo presentes, claro que sí. Me encanta que lo manifestemos así y seguir entendiendo, no solamente acercar la juventud a la rebeldía, sino esta rebeldía con causas, con luchas, con más información y ante todo en una construcción que implique una sociedad de derechos. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, por platicar, por trabajar con los y las jóvenes y muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradezco muchísimo, doctor Luis Antonio Mata Zúñiga. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es Juveniles. Yo me despido. Soy Susana Ballesteros Carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.